aprendan algunas lecciones de otras experiencias, porque al final, si algo aprendimos los venezolanos es que uno no puede tomar la democracia y la libertad como algo, tú sabes, que te vino en el biberón y ya. O lo defiendes todos los días o tienes el riesgo enorme de perderlo. Y una vez que lo pierdes es muy difícil conquistarlo. A nosotros cuando apareció Chávez nos ponían los casos de Cuba y nosotros, no, Venezuela no es Cuba, Cuba es una isla, nosotros tenemos larga trayectoria democrática, una clase media, tú sabes, pujante, petróleo, eso no nos va a pasar. Y nos pasó. Y hoy estamos peor que Cuba. Y por eso hay que entender cómo al final las democracias, si no son verdaderamente efectivas en dar resultados, donde la gente sienta confianza, se pueden desmoronar. Y yo creo que nosotros tuvimos una terrible crisis de confianza en los últimos años de la democracia antes de la llegada de Chávez, y Chávez buscó exacerbar esas fallas del sistema democrático y las divisiones entre los venezolanos. Y fue brutal, Jordi, porque voy a dividir esta sociedad. Y lo hizo. Y ese discurso tremendamente incendiario, que busca la venganza, puede ser muy efectivo, ¿sabes? Porque la gente empieza a justificar todas sus angustias, sus justificadas decepciones y pretender pasarle la factura a otro. Y además, Chávez, cuando llegó al poder, el barril de petróleo estaba a $8 y llegó a 147. Entonces te imaginarás, ¿sabes? Esa manguera, ese tubo de plata, usado para imponerse. Y fue destruyendo uno a uno todos los órganos del poder público. El sistema judicial, en menos de unos cuantos años, ya habían hecho una racia, habían sacado más del 90% de los jueces, los habían cambiado. El Congreso tomó control absoluto del Congreso. El poder electoral, Venezuela es un órgano de poder público, lo controlaron absolutamente y después fueron contra los medios de comunicación, contra los partidos políticos, contra el sector privado, contra las academias, contra todo. Y fueron tomando control y sembrando el terror en la sociedad. Si tú acabas con el empleo, tú acabas con las empresas y tú haces a la sociedad dependiente del Estado, que te da un bono, que te da una bolsa de comida, entonces tú vas haciendo una sociedad absolutamente sumisa. Y eso fue lo que el régimen hizo, incluyendo las Fuerzas Armadas, que la infiltraron y la acabaron con el mérito, sacaron a los mejores, ascendieron a los últimos en sus promociones, metieron a los cubanos dentro de nuestras Fuerzas Armadas y convirtieron a Fuerzas Armadas en una especie de guardia pretoriana de Chávez y el chavismo. Entonces, era una Venezuela que estaba prácticamente postrada. Pero, paradójicamente, fíjate esto, una de las cosas que ellos buscaron, que fue promover la migración, parece mentira. O sea, que un gobierno busque que la gente se vaya, ¿no? Tenía varios propósitos. Uno era una especie de válvula de escape al drama social, porque entonces la gente huía en los años de hambre, de más hambre, 2016, 17, 18. Y eso separó a nuestras familias. O sea, imagínate que de España saliera la cuarta parte de la población. Imagínate lo que sería eso para cualquier país. Pero no hay una sola familia en Venezuela que no esté dividida. Y eso también buscaba, desde la perspectiva del régimen, hacernos sentir débiles. Las madres sin los hijos, los hermanos cada uno en un lugar del mundo, los abuelos que no conocen a los nietos, ¿sabes? Muchachitos chiquiticos que no conocen al papá, que no lo han visto en 8, 9, 10 años, una cosa brutal. Y esa se convirtió paradójicamente en la fuerza que nos unió. Y de 2 años para acá, la historia comenzó a revertirse, y aunque todo el mundo creía que era imposible, empezamos a derribar esas barreras que nos dividieron y empezamos a levantar y a unir a un país alrededor del anhelo de que mis hijos regresen a casa.
Y ahí comenzó este movimiento social y cultural que nos ha traído